Muy bien, pues le voy a pedir a Toño, siempre empezamos con una pequeña oración, que Dios nos guarde, nos bendiga. Déjame asegurarme de que esto está bien, ¿sí? Debe de estar bien. Allá tengo mi técnico que trajimos de Alemania, porque fue de vacaciones, no creas tú que es alemán. Y entonces él me da el visto bueno. Toño, por favor. Sí. Padre Santo, buenas noches. Nos da mucho gusto estar aquí contigo esta noche y para estudiar la palabra de Dios por conducto de nuestro excelente amigo y maestro Carlos Treviño, y te pedimos que nos bendigas a todos esta noche, en especial a Carlos, y que esta sea una noche en que disfrutemos de estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, empezando en el versículo 13. Lucas 24, último capítulo de este Evangelio, empezando en el Evangelio, en el versículo 13. Y vamos a llamar a este estudio un poderoso expositor. Vamos a hablar de este predicador que nos va a decir muchas cosas en este pasaje. Versículo 13 de Lucas 24. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos.
Aquí vamos a ver algo realmente muy espectacular que hemos estado predicando todo el tiempo. No hay cosa más preciosa en la tierra que una Biblia. El mundo no puede ofrecerte algo con mayor valor que una Biblia, porque en ella está lo que dice Dios que nosotros debemos de atender, escuchar y vivir. Claro que el mundo no lo ve así y le ha dado un valor muy ínfimo a la Biblia. Inclusive es un verdadero milagro, es un milagro de Dios que tengamos la Biblia en nuestras manos en este siglo XXI. No solamente tenerla, sino también tenerla en nuestro propio lenguaje, en diferentes versiones, desde la versión elegante como es la que nosotros usamos de oísteis y fuisteis, hasta la versión que sale a veces en papel periódico para que todo mundo pueda tener una Biblia y no tenga excusa en cuanto a su costo. Y habla de tú para hacerla todavía más fácil a muchas personas que necesitan tener un lenguaje más básico. La Biblia realmente escurre sangre. A través de los siglos ha sido perseguida para que ya no existiera en la tierra. Pero Dios se ha tomado el tiempo y el esfuerzo de que la Biblia esté disponible en nuestras manos, porque es el mensaje de Dios, la revelación de Dios al hombre. Es más, yo puedo decirte que cuando se terminó la Biblia, que fue en el primer siglo, nunca más Dios se ha aparecido, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque si Él se apareciera, entonces la Biblia dejaría de tener su valor. No la necesitamos. Mejor voy a Dios mismo, quien se aparece, y le pregunto, y Él me dice, y tiramos la Biblia a la basura. No tiene sentido. Pero Dios determinó de que fuera de esta manera. Dejó el libro, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para que nosotros lo tengamos. Está escrito en todos los lenguajes de la tierra, en muchísimos dialectos, hasta de personas que solamente son muy pocas las que hablan ese dialecto. Conocimos cuando vino a la boda una persona que estaba traduciendo la Biblia ahí en Nigeria, en el norte de Nigeria, en este dialecto, en donde había solamente unas 50, 100,000 personas que estaban hablando ese dialecto. Pero como para Dios esas personas también son importantes, pues había enviado Dios a alguien para que primero pusiera ese dialecto por escrito, porque no había ni nada escrito, y después, teniendo ya un lenguaje escrito, traducir la Biblia a ese lenguaje para que estas personas lo tuvieran. Y es un trabajo de 20, de 30, a veces de 40 años para que esto se lleve a cabo. Y muchas veces es solamente el Evangelio de Juan, o los 4 Evangelios, o el Nuevo Testamento, porque sí es una labor muy, muy intensa de estos hombres, que están dispersos por todo el mundo. Se llama la Asociación Wycliffe, que tiene muchos misioneros en muchas partes del mundo traduciendo la Biblia. Saben que este libro es lo más importante para el hombre. Salmos 119, 43. Salmos 119, 43, que dice así, Salmos 119, 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. La palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento. Salmos 119, 130, que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios es la lámpara que nosotros necesitamos para no perdernos en nuestro camino. Por eso dice el Salmo 119, versículo 105,
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo oscuro, en este mundo confuso, en este mundo realmente perdido, pues hay muchos caminos que nosotros podríamos seguir. ¿Cuál es el camino correcto? Bueno, la Biblia es esa lámpara que tiene el minero. ¿Te acuerdas de los gorritos del minero? Que tiene su... Ahora, el lunes, ¿cuándo fue? Ayer, antier, fuimos con el otorrino para ver una situación de los oídos de una de mis hijas, y entonces él sacó pues una situación de una lamparita que traía aquí cerca de los ojos para poder ver con mayor claridad lo que estaba pasando ahí en el oído. Y yo me fijé, yo dije, es exactamente lo que pasa con la Biblia. La Biblia es esa lámpara que yo traigo para que no pierda mi camino. No tiene una lámpara intensa que me hace ver muy lejos, nada más me hace ver los siguientes pasos, que es suficiente para que yo vaya en el camino correcto. La Biblia es muy, muy, muy importante. Ahí están todas las respuestas de la vida, todas las respuestas de la muerte. Es realmente el manual del hombre. ¿Quieres saber acerca de cualquier cuestión, inclusive del día de hoy? De tu iPad y de tu teléfono, no sé qué, no sé, aquí está en la Biblia. Tal vez no esté específicamente con el título así, pero sí te da los principios de cómo vivir y qué hacer, qué decisiones tomar y cómo llegar a la vida eterna. En la palabra de Dios se encuentra principalmente el camino a la salvación. Finalmente, ese es el todo del hombre. Yo necesito llegar a ese lugar correcto y no al incorrecto, porque puedo tener la salvación o puedo tener la condenación. El entender la Biblia es conocer realmente la perspectiva de Dios, cómo Dios ve las cosas y cómo Dios quiere que nosotros veamos las cosas. Y bueno, y el propósito suyo en tiempo y en eternidad. Por eso la Biblia debemos de tenerla a nuestra mano toda la vida. Como una persona que tiempo vino aquí y me preguntaba que cuántas semanas duraba este curso. Y le dije, bueno, pues sí dura algunas semanas, cuantas semanas estés aquí en la tierra realmente, porque esto no es ningún curso, sino que es realmente el camino de la vida, el camino de la vida eterna. Por lo tanto, nosotros debemos de tomarnos el tiempo para conocerla, para meditar en ella y principalmente para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Es un libro increíblemente práctico. Salmos 119, 97, Salmos 119, 97, que dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Bueno, este pasaje que vamos a ver en esta noche de Lucas 24 nos ilustra este punto muy esencial. Necesito entender bien las Escrituras, cómo se han torcido las Escrituras. Una cosa que yo veía ayer en unos estudios que tenía es que la Biblia se interpreta a la luz de la misma Biblia. Cómo hemos nosotros tratado de interpretar la Biblia fuera de la Biblia y tener nuestra propia conclusión de algún pasaje, no sabiendo bien las leyes de cómo interpretar la Biblia, que es toda una ciencia como las matemáticas, se llama la hermenéutica. Y entonces nosotros aprendemos a trazar bien la palabra de verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, es segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 20, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si tú no entiendes bien un pasaje específico, es cuestión de tiempo que tú veas la respuesta en la misma Biblia. Dios no te da
juego para que tú tengas interpretaciones privadas. Por lo tanto, pues la Biblia, no puedo estresar tanto en la importancia de que realmente sea el libro de nuestra vida. Este pasaje entonces nos ilustra ese punto. Aquí en esta aparición de la resurrección, Jesús confronta a dos seguidores de Él que están totalmente confundidos de lo que ellos saben de la Biblia, de lo que ellos escucharon de Jesús y de los acontecimientos que se han llevado a cabo ese fin de semana con la muerte de Jesús mismo en la cruz. Ellos sí creían las escrituras, ellos eran seguidores de Jesús, no los apóstoles. Vamos a ver que ellos no eran específicamente de los 12, pero sí eran de los seguidores de Jesús, pero necesitaban entender bien la palabra de verdad. Y eso también lo necesitamos nosotros tener. No es cuestión de un brochazo, no es cuestión de decir, bueno, pues ya leí la Biblia. Muchas personas me dicen, yo ya leí la Biblia. No, no es cuestión de leer la Biblia. Es un manual al cual vamos realmente todos los días. Porque la Biblia, además, es la comida del alma. Y así como tú comes, pues mínimo 1, 2 o hasta 7 veces al día, algunos de ustedes, ¿verdad? Porque tu cuerpo lo necesita o porque así lo quieres, así también tu alma necesita la comida para fortificarse. Y esa comida emana de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la leche que Dios nos da, no adulterada por el hombre. Es increíble que Dios se haya tomado, porque es muy importante, el muy específico punto de que no hubiera cambios en las traducciones a través de los siglos, porque la Biblia realmente viene del hebreo, el Antiguo Testamento, y en su mayoría del griego en el Nuevo Testamento. Y luego vienen muchas traducciones, y vienen muchos errores, podríamos decir, de hombres que tuvieron que pasarla a mano, porque pues no había computadoras ni imprenta siquiera, ¿verdad? Y entonces podría haber habido muchas cosas. O hombres que dijeron, oye, pues cámbiale aquí porque no se entiende bien y a lo mejor ponle esto y ponle el otro. Y no es así. La Biblia se ha estudiado y reestudiado por grandes hombres de Dios para que esté exactamente como Dios nos quiere dar su mensaje. Y es increíble cómo Satanás se ha ocupado de que esta Biblia no esté disponible para ti. Durante todo un milenio, 1000 años, la Biblia estaba arrumbada por allá. Y entonces pues la iglesia establecida puso mis cosas, puso mis situaciones que muchas veces pues no concordaban con la Biblia, y la Biblia no se le daba su lugar, porque realmente el que dice cómo son las cosas y cómo debemos de ser, pues es Dios en su Biblia. Un milenio completo, siempre había grupitos pequeños que iban a las escrituras, pero pues desgraciadamente la mayoría de las escrituras estaban en latín. Nadie hablaba latín, ni siquiera hablaban bien su propio idioma, ni leían ni escribían, mucho menos latín. ¿Y quién compraba un libro de esos que estaba escrito a mano y costaba muchísimo dinero? No fue hasta el año de 1475 cuando Gutenberg, que trajo el invento del milenio, su imprenta. Y con la imprenta, el primer libro que se imprimió, ¿cuál crees que fue? Las aventuras de Gulliver. No, fue la Biblia. Y luego surgió rápidamente la necesidad de que el pueblo tuviera la Biblia, para que ellos mismos la leyeran para sí mismos. Y entonces hubo hombres de Dios que fueron inspirados por Dios para tratar de traducir la Biblia al idioma más sencillo posible. Lutero la traduce al alemán, y quiero decirte que la traduce al alemán más sencillo posible. Es un alemán de cantina. Las canciones, que él era un gran músico y él se empieza a sacar himnos, ¿verdad? Y la música
no la letra, la música la saca de la cantina. Porque él quiere ir al pueblo, que el pueblo lea la Biblia. Casiodoro de Reina, 20 años, 30 años después, se pone a traducir la Biblia de los originales al español. Y así empiezan a surgir hombres al francés y al italiano y a diferentes cosas. El hombre debe tener la Biblia, el hombre debe entender lo que Dios dice, el hombre debe de practicar en su vida diaria los principios de Dios. Y en este pasaje pues vemos que pues aquí tenemos gente confundida que necesita entender bien lo que dice la Escritura y disipar toda duda y toda confusión. Lo primero que vemos aquí es la necesidad de entender las Escrituras. Y lo vemos en los primeros versículos de este pasaje, aquí en Lucas 24, en donde dice que aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban discutiendo las cosas que habían acontecido, las cosas que había dicho Jesús. Jesús, ellos sabían que era el Mesías, había hablado de tal manera que ningún hombre había hablado como él hablaba. La gente estaba realmente maravillada con las cosas que decía Jesús. Nadie se había atrevido a decirle a Dios, Padre nuestro, y muchas otras cosas. Pero no solamente eso, hacían milagros maravillosos entre el pueblo, y el pueblo lo consideraba el profeta que había de venir según el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que no entendían, y por eso pues había mucha confusión. Estos hombres, imagínate, habían estado con Jesús durante esos 3 años de ministerio de Jesús, ministerio público de Jesús, y no entendían. Pues cuanto más el pueblo mismo, y por eso es tan importante tener la Biblia. Iban conversando sobre los acontecimientos que habían pasado. Jesús se les aparece, se une a ellos porque quiere enseñarles las Escrituras. Quiere predicarles, quiere exponerles, quiere abrirles lo que la Escritura dice. Porque para eso es este libro. El libro tiene muchas cosas aquí y hay que abrirlas para ver, ¿y esto cómo me lo aplico a mi propia vida? ¿Qué dice Dios en cuanto a este tema, en cuanto a este otro tema, conforme a lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando? Pues esto vemos claramente que se necesita este expositor que habla las Escrituras. Ellos no esperarían que Jesús se les apareciera en este camino a Emaús, una pequeña aldea como a 60, no sabemos, una distancia que podían caminar. Pero nadie sabe exactamente dónde estaba Emaús, ni tampoco se sabía por qué iban a ese lugar estos 2 discípulos de Jesús. Aquí vemos que lo más importante que vamos a ver del pasaje, que hay un verdadero poder en la explicación bíblica y no en el expositor de esa enseñanza. Dime lo que dice, explícame cómo lo puedo aplicar a mi vida. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Qué importancia pueda tener en el Antiguo Testamento? Muchas veces me han preguntado tantas cosas que hay ahí. Oye, ¿para qué las pone? ¿De qué se trata? Como que se repite. Y no es así. Cada palabra tiene su significado específico. Algunas cosas sencillas y otras no tan sencillas. Pero lo básico lo puede entender cualquier persona, que eso es lo que Dios quiere, porque es el mensaje de Dios para todo hombre. Entonces ellos no esperaban
ni creían tampoco que Jesús resucitaría. Ya hemos dicho que cuando menos 3 o 4 veces Jesús dijo que iba a resucitar, pero nadie lo tomaba realmente en serio. Pues ¿quién ha resucitado? ¿Quién puede realmente vencer la muerte? Y aunque Jesús tenía todos estos milagros y cuánto, pues la verdad no se esperaba nada de esto. Salmo 119, 33 nos dice, otra vez de la todo el Salmo 119 habla de la necesidad de ir a la palabra de Dios y darle la importancia de vida. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuántas cosas maravillosas tiene este libro. Bueno, pues ahí Jesús se les pega. No sabemos exactamente cómo es que ellos, pues no sé, a lo mejor estaban muy ocupados en su propia plática. Y sí, como muchos de estos viajes era a pie, porque no había transporte. El último Ferrari todavía no había salido, y entonces pues todo el mundo a pie. Y entonces había muchas de estas cosas que se unían para ir platicando, ir conversando, que se hiciera más mejor, más rápido la travesía al lugar donde tenían que ir. Entonces Jesús se une y como buen maestro, Él empieza la conversación con preguntas, ¿verdad? Y lo vemos, la pregunta provocativa que Él saca aquí en capítulo 24, versículo 17. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Bueno, él quería entrar en el tema. Y bueno, sorprendidos por la ignorancia de este forastero, le contestan en el siguiente versículo, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pues era de muy público. Realmente Jesús, para bien o para mal, era muy famoso. Y así como en su entrada triunfal, unos días cuando entró a Jerusalén, todo el mundo lo alababa, Hosana el que viene en el nombre del Señor, así también después le gritaban, crucifícale, crucifícale a Pilato para que finalmente diera su sentencia de muerte, pero pues todo el mundo sabía lo que había pasado. Y entonces como que, bueno, no entendemos como tú, pues no has oído de todas estas cosas. Cleofas hay 2 personas que van en este camino a Emaús, no sabemos quién es el segundo, pero sí nos dice de uno de ellos, Cleofas, casado con María, prima de Jesús, madre de Jacobo el menor, que sí era uno de los apóstoles. Y bueno, pues a lo mejor tú puedes tomarte la tarea de ver por qué y dónde dice que esta persona era eso. Porque bueno, Dios quiere que estudiemos las Escrituras y veamos quién es quién. Quiero decirte que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay 6 Marías. Y si no te fijas, te vas a meter en unas confusiones de, bueno, ¿quién es quién? ¿No? Y una de ellas es precisamente la mujer de Cleofas, ¿sí? Bueno, pues Cleofas, que era discípulo de Jesús, pero no uno de los apóstoles, es el que le pregunta y le dice, ¿cómo es que tú no sabes todas estas cosas que han acontecido en estos días? Jesús, tratando de seguir con el tema, en el versículo 19 les dice, ¿qué cosas? Hace como que realmente no sabe mucho para empezar a entrar más profundamente en la conversación sobre este tema. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Recordamos que Jesús realmente nació en Belén de Judea, pero pasó toda su vida, la mayor parte de su vida, en Nazaret. Y entonces él era identificado como Jesús Nazareno. Que fue varón profeta. Sí, lo consideraban un gran profeta, bueno, más que profeta. Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18, que dice así.
Sí, porque tenemos que estar escudriñando las Escrituras, examinando las Escrituras para ver todas estas cosas. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, estaba hablando de esa profecía de que el Mesías vendría en un tiempo futuro, 1500 años después de que se escribió ese libro de Deuteronomio. Dice también la palabra de Dios que él era poderoso en palabra y en obra. Bueno, pues Juan 7:46, la verdad, pues era un hombre espectacular, no físicamente como lo pone Hollywood. Yo creo que esa no era para nada la situación física que él tenía, pero sí en su personalidad y la manera como él sacaba. Después de todo, la personalidad de una persona no es en su físico, ¿verdad? Muchas veces ves a este hombre maravilloso y no sé qué, y empieza a hablar y dices, uff, pobrecito, pero no. Y realmente lo que tiene el hombre es su manera de cómo saca las ideas y lo que tiene de adentro, ¿no? Dice Juan 7:46. Juan 7:46, cuando los alguaciles fueron a prender a Jesús y regresan sin él, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La verdad es que una sabiduría y una fuerza y una predicación que cautivaba completamente a todo hombre, ¿no? Inclusive, pues tenemos el sermón de la montaña, que es la predicación más grande que jamás hombre alguno haya emitido, y la leemos y realmente, pues, ahora imagínate que verlo ahí a él, ¿no? Con mucha gente alrededor, escuchando todo esto. Bienaventurado el quebrantado de espíritu, porque de él es el reino de los cielos, y todo ese gran sermón de Mateo 5, 6 y 7, pero no solamente de palabras, sino también de obra. Mateo 7, 28 y 29, Mateo 7, 28 y 29, precisamente al acabar el sermón de la montaña, dice la palabra de Dios en Mateo 7, 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice la palabra de Dios, además, que él era un hombre delante de Dios. Mateo 15, 5, entre otros pasajes, nos dice, Mateo 17, 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pero dice también que todo el pueblo, no solamente Dios, admiraba a este hombre llamado Jesús, y realmente sí lo tenían como el Mesías. Lucas 5:15, Lucas 5:15, que dice, Lucas 5:15, vienen a Jesús, no, estoy en Marcos, perdón, Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y luego también ahí Lucas 5:26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, los milagros que Jesús hacía, de cómo curaba instantáneamente a mucha gente del pueblo. Pero dice la palabra de Dios aquí en el pasaje que estamos viendo, que no solamente era poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Cabe decir que aquí no se le echa la culpa a los soldados o inclusive a la autoridad romana,
Ellos no fueron los que mataron a Jesús. Los que mataron a Jesús fueron los judíos, los principales líderes que le tenían envidia y querían deshacerse de él porque pues realmente sí les estaba diciendo sus cosas, y ellos incitaron al pueblo, ellos incitaron a los mismos gobernantes romanos a que le dieran la sentencia de muerte y fuera entregado a morir. Entonces habla de eso, ¿verdad? De que los verdaderos autores del asesinato de Jesús fueron los líderes judíos. Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Están acusando a esos líderes de que ellos fueron los culpables. Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Y luego, pues aquí en el versículo 21 de nuestro pasaje, el siguiente versículo, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La palabra redimir, que se usaba mucho en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, tú redimías a un esclavo. Tú ibas al mercado público y tú pagabas cierta cantidad para redimir la libertad de esa persona, o comprar eso para ti, ¿verdad? Y redimirlo de la persona que lo tenía, dice esa palabra. Y Jesús vino a redimir, a pagar por los pecados del hombre, para que el hombre no tenga que pagar. Bueno, fíjate, sí sabían un poquito de las Escrituras, pero vamos a ver que no tanto. Porque dice la Escritura en Hebreos 9:22, Hebreos 9:22, dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios exige sangre para la paga de los pecados. Y tiene que ser sangre de alguien puro, alguien que no tenga que también tener a alguien que pague por él. Y el único que tenía esa condición pues era Jesús, porque él nunca pecó para que nadie tuviera que pagar por él, sino que él pagara por los demás, ¿sí? Redención, esa es la palabra. Regresamos a nuestro pasaje, aquí en Lucas 24. Y vemos que pues entendían un poquito, pero vamos a ver que realmente no entendían tanto. Y dice el pasaje en Lucas 24, al versículo 23, 22, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Él había dicho que en 3 días Él iba a resucitar. Había ciertas mujeres que habían ido al sepulcro esa misma mañana y venían con rumores un poco escandalosos de que había pasado algo, como que estaba todo en mucha confusión. Inclusive lo dice aquí en el pasaje 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, bueno, pues no sabemos, no está verificado, no entendemos muy bien, hay mucha confusión de todo lo que está pasando. Entendían un poco de las Escrituras, pero no entendían completamente el mensaje, y vamos a ver cómo Jesús les va a abrir su entendimiento para que entiendan las Escrituras. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Cuando nosotros vamos a las Escrituras,
Y estamos leyendo ya la Biblia, y la Biblia nos nutre diariamente. Dice la Biblia misma que Él abre nuestro entendimiento para que nosotros entendamos y apliquemos las cosas que quiere Él para nuestra vida y que están en este maravilloso libro. Entonces, pues número uno, la necesidad de entender. Entendían un poquito, habían estado mucho con Jesús, algo les había quedado, pero no tenían el entendimiento completo. Y la segunda cosa que vamos a ver aquí es la fuente del entendimiento. Jesús mismo les va a decir de qué se trata en los siguientes versículos. Ellos necesitaban entender la realidad y la extensión de lo que había sucedido y la importancia de todo esto. Lo vemos en los siguientes versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Primero que nada, pues Jesús los reprende un poco, ¿verdad? He estado con ustedes mucho tiempo, parece que no entendieron, pero bueno, sí les voy a tener que decir de qué se trata y por qué era importantísimo que esto sucediera. Ellos no entendían lo que enseñaba todo el Antiguo Testamento. Los judíos realmente esperaban a un Mesías conquistador, y no uno que moriría y sufriría como pasó con Jesús en esos días. No les cuajaba lo uno con lo otro. Sí creían en el Mesías reinante, pero no entendían en dónde entraba lo acontecido. Pero el Antiguo Testamento claramente lo dice. Jesús los va a llevar a través de la Biblia. Dice aquí, empezando desde Moisés. Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco se llama en hebreo. ¿Cómo es que Moisés pudo escribir esos 5 libros? Cuando Moisés, pues no estuvo cuando Adán y Eva estuvieron ahí en el paraíso del Edén, ¿verdad? Y muchas otras cosas que sucedieron, el diluvio. Entonces fue Dios el que le dio a Moisés el entendimiento y pues literalmente el soplarle. Inspirado quiere decir eso, inspirado quiere decir soplar. No sé si has estado en un examen, Caro, en donde te soplan y dices, ¡ay, qué bueno! Ya lo escribes para tener la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces Dios le sopló a Moisés todas estas enseñanzas de Génesis. Por ejemplo, vemos a Adán y Eva, Génesis 3:21, en donde dice que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales. Ellos habían pecado, ellos tenían que cubrir su pecado y bueno, están avergonzados porque están desnudos. Antes no les interesaba, no les importaba, pero ahora con pecado pues dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? Y ellos se agarraron por ahí unas hojas de higuera, pero no era suficiente. Entonces Dios mismo les dio pieles de animales. ¿Cómo? Pues matando unos animales y derramando la sangre de esos animales. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Les está ya enseñando que esa es la única manera de cómo los pecados pueden ser perdonados por Dios. Y después les dice allá en Génesis 4 de que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, mas no la de Caín. Porque Abel hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Mátame un animal y ofrece su sangre para cubrir tus pecados. Mientras que Caín, orgulloso, pues él le trajo lo mejor de la tierra, sus manzanas y sus papayas y no sé cuánto, y pues no fueron aceptadas por Dios, porque con eso no redimes nada. Como nuestras obras, nosotros podemos irnos pues hincados de aquí hasta Toluca y no pasa nada, porque eso no es lo que redime al hombre.
Y después los lleva por Génesis 7, 8 y 9, que es el diluvio, en donde pues les hace construir un arca porque va a destruir a todas esas generaciones malvadas que ya están ahí y que no es lo mejor para las siguientes generaciones, y salva solamente a Noé y a sus 3 hijos con sus mujeres. Y esa arca representa al Salvador, al que realmente puede hacerlos que pasen por el diluvio sin problema. Y después todo el sistema levítico de ofrecimiento de animales que habla Levítico y habla Éxodo y habla Números, ¿verdad? En donde se tenía que hacer toda esa situación de sacrificar animales para que su sangre cubriera los pecados del pueblo. La fiesta de la Pascua, y en Éxodo 12, ¿de qué habla? Pues de la sangre del cordero que ellos tuvieron que derramar para ser salvados por este ángel que iba a pasar esa noche y matar a todo primogénito de aquellas casas en donde no estuviera en los dinteles de las puertas la sangre del cordero pascual. Pues eso habla de lo mismo. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Jesús es el cordero pascual que sí quita el pecado del mundo. Señores, yo tuve que hacer esto y está enseñado por todo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? Pues yo que si les pongo una prueba, pues no me la van a pasar, porque no entendieron de qué se trató todo el Antiguo Testamento. Y lo hice por siglos para que entrara bien la enseñanza de que ustedes solamente pueden entrar al cielo y expiar por sus pecados a través de sangre. Y en este caso la sangre de el cordero, porque la sangre de los corderos que mataron en el Antiguo Testamento y los machos cabríos no podrían haber más que cubierto los pecados, pero nunca hacerlos desaparecer y limpiar la cuenta. Hebreos capítulo 10, en el versículo 1, que es lo que dice precisamente el escritor ahí de Hebreos, tratando de abrir las escrituras para que entiendan de qué se trató la muerte de Cristo. Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es Cristo el que tenía que venir y Él haría lo que en símbolo se había hecho en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de todo esto que iba a suceder en Cristo Jesús. Entonces cuando Cristo muere se está cumpliendo todo lo del Antiguo Testamento. Y por eso Dios dice, pues ya no necesitamos templo. Y 30 años después se destruye el templo. Ya no necesitamos sacrificios de corderos y de machos cabríos. ¿Para qué? El sacrificio perfecto ya se hizo. Y nunca más habría más sacrificios de animales hasta el día de hoy. Porque aunque quisieran, no pueden edificar el templo de Dios en Jerusalén. ¿Sabes por qué, verdad? Exactamente donde debe edificarse el templo de Jerusalén, hay una mezquita. Y se armaría la bronca en una guerra nuclear si quisieran quitar eso. Se va a hacer en el futuro, dice Dios que lo va a volver a hacer, pero en otro concepto con otras características y otras cosas que nos habla el libro de Ezequiel. Pero bueno, no entremos en eso. Lo que sí es importante es que les está abriendo las escrituras para que ellos entiendan que todas estas cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento tenían expresamente la enseñanza de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Enseñanzas como el maná que es el verdadero pan del cielo, que da vida al hombre, y que en el desierto pues todos los días ahí ellos comieron maná para sobrevivir. Pero Jesús dice en Juan 6, yo soy el pan de vida. El maná sirvió para que comieran, pero todos murieron.
el que de mí come vivirá eternamente. Entonces habla del maná, habla en Éxodo 17 del agua de la roca. ¿Quién es el agua de la roca que realmente satisface? Es Cristo. Todas estas enseñanzas, no sé cuánto tiempo estuvo ahí con Jesús, caminando con estos hombres y exponiéndoles todas estas cosas del Antiguo Testamento. No entendían el significado tan extenso, tan profundo de la muerte de Cristo. La misma versión profética de la crucifixión está en el Salmo 22. Léete el Salmo 22 y ahí te describe la muerte por crucifixión. Y el Salmo 22 se escribe 1000 años antes de que Cristo muriera en la cruz. Los romanos ni existían, que fueron los que inventaron la crucifixión. Vendrían 300 o 400 años después de que se escribió el Salmo, mucho menos la crucifixión, y ahí proféticamente está cómo iba a morir Cristo, y por qué era necesario derramar toda su sangre. Isaías 53, que habla de ese cordero que va a morir por el hombre. Y luego pues su resurrección también está por toda la Biblia. Salmo 16, del 8 al 10, quizá a lo mejor sí podemos leer ese. Salmo 16, del 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús estuvo en la tumba 3 días y la muerte no pudo con Jesús. Venció la muerte y resucitó para nuestra justificación. Bueno, pues todas estas cosas les está diciendo Jesús a estos hombres que van camino a Emaú, ¿verdad? Y realmente dice la palabra de Dios que algo estaba pasando en el corazón de estos hombres. Lo vemos en nuestro pasaje, en el versículo 32 de Lucas 24, en donde dice la palabra de Dios: se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero el mismo día que a mí me hablaron de Cristo, ese primer día que yo fui esa noche, 28 de febrero de 1977, a la casa de este predicador para hablar de lo que quería decirme de la Biblia, ¿cómo me pegó la palabra de Dios? Él habló durante 1 hora, pero cuando citaba la Biblia, porque no la decía de memoria, sino que abría la Escritura, y yo seguro que ya se la sabía, pero me decía, mira lo que dice aquí, Carlos. Y ¡pum! Una bomba, ¿no? Es como terremoto, pues se movía todo el cuarto, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nunca se me olvidará el versículo que me dijo esta noche. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me acuerdo que inclusive volteó la Biblia para que yo lo viera. Y le dije, ese soy yo. Estoy súper cansado. Tengo 33 años y parece que tengo 94. Estoy frito. Pues venid a mí. La Escritura arde cuando tú realmente vas a ella anhelando tener una comunión con Cristo, y te dice tantas cosas maravillosas. Abre tu entendimiento. Ayer que estaba con esta persona, me dice que se está levantando ahora a las 5:30 en lugar de las 6:30 porque quiere tener su tiempo con Dios. Y dice, Carlos, es increíble que en lugar de estar más cansado porque me estoy levantando 1 hora más temprano, tengo súper energía todo el día. Porque salgo con el mensaje que Dios tiene para mí. Salgo con un optimismo, con una fuerza que me da la palabra de Dios. Bueno, y número 3, para terminar, pues Él nos abre el entendimiento, la respuesta de estos hombres, que realmente pues ni siquiera sabían que era Jesús el que estaba hablando, pero dice la palabra de Dios que llegaron a la aldea,
a dónde iban. Él hizo como él que iba más de lejos, pero ya sabía que lo iban a invitar. Vente con nosotros porque queremos oír más, que necesitamos que nos digas más. Esto es increíble lo que tú estás diciendo de todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que no entendíamos nada de esto? ¿Cómo es que no veíamos las cosas que tú nos estás diciendo? Y cómo la muerte de Cristo se está cumpliendo en todas estas enseñanzas del Antiguo Testamento que ya hablaron acerca de este acontecimiento, ¿verdad? Dice en el versículo 30 que aconteció que estando sentados ellos a la mesa para cenar, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y yo creo que lo que les impactó más no fue que se desapareciera de su vista, ¿no?, sino todas las cosas que les dijo. Y luego al final ver que era Jesús y que partió el pan tal como lo había hecho con ellos ya varias veces durante su vida terrenal. Tremendo. Y entonces se les olvidó la comida, ¿verdad? A lo mejor ni pagaron la cuenta porque estaban muy deseosos, levantándose en la misma hora. Versículo 33. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Tenían un gran mensaje que ir a decirle a los demás. Los demás todavía estaban muy confundidos. No sabían completamente. Hasta esa noche Jesús se les aparece a los 11 cuando ya están en un aposento, ¿verdad? Y se les aparece a ellos, pero todavía no ha pasado eso. Y llegan estos dos hombres y dicen: hemos visto a Jesús, hemos hablado con Jesús y nos ha dicho toda esta enseñanza. ¿Por qué estamos tristes? Esto tenía que pasar. Es exactamente el gran regalo de Dios para nuestra vida. No entendimos que esto tenía que suceder para que nosotros pudiéramos tener vida. Son las buenas nuevas que Dios nos está anunciando ahora de todo eso que aconteció, pero que se transformó totalmente con su resurrección y que puede ser tuyo el día de hoy, teniendo la salvación basado en lo que Él hizo en la cruz. Pues realmente qué maravilloso es tener una Biblia, pero qué maravilloso también el tener a Cristo en nuestro corazón para que nos la interprete y para que nos ilumine y para que la entendamos y para que la obedezcamos y la vivamos, ¿sí? Porque muchas personas me dicen: pues sí he leído la Biblia, pero la verdad, no la entiendo. Pues ¿cómo la vas a entender si no tienes intérprete? Yo he estado tratando de leer algunas frasecitas en alemán y voy constantemente ahí con la profesora de alemán que tengo y le digo: échame una mano porque la verdad no entiendo nada. Pues es el intérprete para que yo aprenda algo en alemán, ¿verdad? Lo mismo con la Biblia. Este libro se tiene que leer espiritualmente, no intelectualmente. Y entonces Jesús es el intérprete que espiritualmente, teniéndolo en mi corazón, me abre las Escrituras y voy entendiendo lo que es. Y entonces entiendo muy bien lo que pasó en la cruz. Ahora entiendo lo que pasó en la cruz. No lo mataron, ni fue muy víctima de las circunstancias, ni fue el tonto de la colina, ni nada de eso. No, Dios había planeado todo esto desde antes del principio de los siglos, con un específico propósito de que nosotros pudiéramos entrar al cielo basado en la sangre de Jesús derramada por mí. Pues muy bonito pasaje. Eso te debe inspirar, eso te debe realmente motivar a que este libro sea el libro de tu vida. Desde ese día, 28 de febrero de 1977, sí puedo asegurarte de que este libro ha estado conmigo. Un libro tremendo, un libro maravilloso. Mi Biblia y yo. Viajamos por muchos lugares, hemos ido y tenido muchas experiencias maravillosas y otras también media feas, porque no a todo el mundo le gusta, pero ha sido realmente un deleite. He conocido gente espectacular, maravillosa, que me ha abierto pasajes de la Biblia, que me ha enseñado cosas de la Biblia, y todavía cuántas hay más.
porque nunca se acaba el conocimiento de Dios. Que que este libro sea el libro de tu vida. Que lo cuides, como decíamos el martes, más que la niña de tus ojos. Porque si te quedas sin ojos, todavía tendrías tu Biblia. Ahí está en braille y lo puedes perfectamente. Hay muchos ciegos que tienen la palabra de Dios, están contentísimos, y hay muchos que sí tienen ojos y se están destruyendo porque no tienen nada. Entonces hay que cuidarla más que la niña de nuestros ojos. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Entiendes lo que dice la Biblia? Como dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 9, capítulo 8, en el versículo, capítulo 8, versículo 30, acudiendo Felipe, 8:30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Este pasaje es muy bonito porque este pasaje pues tiene una anécdota muy bonita, a lo mejor te la cuento. Mi hermana tomaba el camión para ir a su trabajo todos los días por todo Insurgentes. Y ella recibe a Cristo en su corazón, está muy gozosa, está leyendo la Biblia, y en el camión ella lee la Biblia y le gusta mucho, ¿verdad? Y un muchacho bien guapetón que anda por ahí en el camión también se le acerca a mi hermana y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces ella dice, un galán aquí que me está molestando, ¿verdad? No le hace caso, y no te voy a dar mi teléfono, adiós, y no sé qué, y se sigue leyendo su Biblia. Y el domingo ella va a la predicación del domingo, y la persona que le había preguntado eso era el predicador. Y un año después se casaron. Sí, casi nada. Pues eso es. ¿Entiendes tú lo que dice la Biblia? ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón, que es el intérprete de estas enseñanzas tan maravillosas? Pues asegurémonos de que Cristo está en nuestro corazón. Es tan sencillo. Es decirle, Señor, entra a mi corazón, yo quiero que tú seas el dueño, el Señor de mi vida, y ábreme, mira, ábreme mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a orar. Señor, si en esta noche hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que repita conmigo esta pequeña oración. Es tan sencillo resolver el problema porque Él ya lo pagó. En silencio repite conmigo esta oración. Dios, vengo a ti con todos mis pecados y vengo a pedir perdón y pedirte que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida, que seas mi Salvador, mi Señor. Entra en este momento, ahora mismo. Perdona mis pecados y regálame la vida eterna. Te lo pido basado en lo que hiciste en la cruz. Te lo pido basado en lo que hiciste en la Biblia, las promesas que tú tienes para mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.